Rápidamente vamos a ver cómo hacemos evaluación de un paciente con síndrome de Cushing. Entonces, ya esto lo vimos de manera extensa en el video anterior. Aquí está cómo quedó. Ahorita nada más voy a ir guiando, ya nada más lo voy a ir diciendo, porque si lo escribo nos tardamos años. Entonces, tenemos un paciente, creemos que tiene síndrome de Cushing, y lo primero que tenemos que hacer es confirmar que el paciente tiene síndrome de Cushing. Luego tenemos que ver cuál es la etiología. Y para ver la etiología, primero tenemos una sospecha de cuál es la etiología cuando hacemos estudios de laboratorio. Y luego lo confirmamos con estudios de imagen. Y luego ya vamos al tratamiento. Y siempre en las endocrinopatías empezamos haciendo estudios de laboratorio y luego estudios de imagen, porque los estudios de imagen son más invasivos. Y también específicamente en el síndrome de Cushing, cuando hacemos estudios de imagen, muchos pacientes van a tener lesiones en el órgano que estamos viendo y muchas veces la causa del síndrome de Cushing no es la lesión que estamos viendo. Entonces, si vemos una lesión la vamos a quitar y no necesariamente esa lesión era el causante del síndrome de Cushing. Y entonces vamos a perder muchos diagnósticos por no empezar con las pruebas de laboratorio y luego el estudio de imagen. Y también vamos a hacer mucha iatrogenia por esto, o sea, quitar glándulas suprarrenales o quitar pituitaria cuando no era necesario y ya no la podemos regresar. Entonces, siempre primero estudios de laboratorio y luego estudios de imagen. Ahora sí, entonces dijimos tenemos dos partes, que es confirmar que el paciente tiene síndrome de Cushing y luego ya una vez que lo confirmamos, cuál es la etiología. Y en la etiología, primero tenemos la sospecha con estudios de laboratorios de una cierta etiología y luego la confirmamos con estudios de imagen. Entonces empezamos. Para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing necesitamos tener 2 positivos de 3. Aquí están, 2 positivos de 3. Los 3 estudios que podemos hacer es medir el cortisol en la orina de 24 horas, medir el cortisol en la saliva en la noche y prueba de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Si sale negativo o si sale, digamos, normal el cortisol en la saliva en la noche, eso sugiere que el paciente no tiene síndrome de Cushing. Si sale aumentado, sugiere que tiene síndrome de Cushing. Si el cortisol en orina de 24 horas sale negativo, esto excluye que el paciente tenga síndrome de Cushing. Si sale positivo, muy probablemente el paciente sí tiene síndrome de Cushing. Muchas veces basta con que hagamos nada más este estudio, pero generalmente tenemos que tener 2 positivos de 3. El otro es, damos 1 miligramo de dexametasona y vemos si esta prueba es normal o anormal. Normal se llama que sí suprimió el paciente, anormal se llama que no hubo supresión. Si el paciente sí suprime, entonces esto excluye que el paciente tenga síndrome de Cushing, o sea, no tiene síndrome de Cushing. Si no suprime, entonces sugiere que el paciente tiene síndrome de Cushing, pero pueden ser falsos positivos. Y entonces lo que hacemos es, hay que confirmarlo con el cortisol en orina de 24 horas. Si el cortisol en orina de 24 horas salió positivo, entonces diagnóstico de síndrome de Cushing. Si salió negativo, el cortisol en orina de 24 horas, entonces este resultado que tuvimos aquí, anormal, fue un falso positivo. ¿Y por qué podemos tener un falso positivo? Porque el paciente está en condiciones de estrés, que es que tiene mucha hambre, que tiene depresión o alcoholismo, o que el paciente está consumiendo estrógenos, sea cual sea la causa, en anticonceptivos orales o sea cual sea la causa, o que el paciente está consumiendo cosas que aumentan la destrucción de la dexametasona, como es carbamazepina o fenitoína, que son anticonvulsivos. Hasta aquí ya vamos a saber si el paciente sí tiene síndrome de Cushing o no. Ahora digamos que sí se confirmó que el paciente tiene síndrome de Cushing. Ya una vez que está confirmado, entonces lo siguiente que hacemos ya para ver la etiología es medir la ACTH. Este es el mejor estudio inicial después de haber confirmado que tenemos síndrome de Cushing. Ahora medimos la ACTH. Si la ACTH está alta, esto quiere decir que el paciente tiene síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Si la ACTH está disminuida, esto es el paciente tiene síndrome de Cushing independiente de la ACTH. Ahora, hasta aquí ya tenemos una sospecha del posible diagnóstico. Ya sabemos que si el paciente tiene síndrome de Cushing dependiente de ACTH, es o un tumor de la pituitaria o un tumor, un adenoma o un cáncer productor de ACTH ectópico, o sea, del pulmón o de la médula de las glándulas suprarrenales, o sea, un feocromocitoma, o un tumor de la tiroides. Aquí. O si estamos en un síndrome de Cushing independiente de ACTH, es un tumor de la corteza de las glándulas suprarrenales o que el paciente está tomando glucocorticoides exógenos. Entonces aquí ya tenemos una sospecha. Y lo siguiente es confirmar con estudios de imagen. Entonces si tenemos un paciente que tiene Cushing independiente de ACTH,
lo siguiente que hacemos es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis. Y aquí vamos a encontrar o un tumor o un adenoma o hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Si es un tumor o un adenoma, generalmente es unilateral. Si es hiperplasia, generalmente es bilateral. O sea, las dos glándulas van a tener hiperplasia. Y si no encontramos nada en la tomografía computarizada, esto sugiere que el paciente se está poniendo de forma exógena los glucocorticoides. Y aparte también por la historia clínica, nos vamos a apoyar mucho del diagnóstico. Si hacemos buena historia clínica, tenemos que saber que el paciente está consumiendo de forma exógena los glucocorticoides. Entonces siempre la historia clínica nos va a ayudar muchísimo. Entonces ya quedó esto. Ahora, aquí, ¿cómo lo confirmamos? Lo confirmamos con la tomografía computarizada. Ahora aquí tenemos sospecha de síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Una es estimular al paciente con hormona liberadora de la corticotropina. Y aquí vamos a medir, después de estimularlo, la concentración de cortisol y la concentración de ACTH. Y si esto está más elevado de lo que ya de por sí estaba, porque ya vemos que es un paciente con aumento de cortisol y un aumento del ACTH, si aumentan más de lo que ya estaban, sugiere que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Si no aumentan más de lo que ya estaban, sugiere que el paciente tiene una producción ectópica de ACTH, o sea, un tumor del pulmón o de la tiroides, por ejemplo. Esa es una prueba. Y hasta aquí lo dejamos. La siguiente, o la otra cosa que podemos hacer, es, tenemos un paciente, tiene Cushing dependiente de ACTH, lo siguiente que hacemos es supresión de ACTH con dosis alta de dexametasona, que son 8 miligramos. Entonces aquí vamos a ver si el paciente suprime o no suprime, o sea, valor normal o valor anormal. Si el paciente sí suprime, o sea, si tiene un resultado normal, eso sugiere que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Si sí suprime, si es un valor normal. Si es un valor anormal, o sea, si no suprime, sugiere que el paciente tiene producción ectópica de ACTH. Producción ectópica, aquí seguimos la flecha roja. Producción ectópica de ACTH. Y lo siguiente que hacemos, entonces, es, aquí ya tenemos la sospecha y ahora vamos a confirmarlo con estudios de imagen. Entonces, ¿cómo confirmamos un adenoma o un tumor productor ectópico de ACTH? Con tomografía computarizada. Entonces hacemos una tomografía computarizada, por ejemplo, del tórax para ver cáncer de pulmón, o por ejemplo de la pelvis, del abdomen, para ver un feocromocitoma, por ejemplo. Entonces aquí, tomografía computarizada. Aquí con esto confirmamos. ¿Cómo confirmamos el adenoma de la pituitaria? ¿Qué estudio de imagen? Una resonancia magnética. Ahora, en la resonancia magnética podemos encontrar que el adenoma mide más de 6 milímetros o que la pituitaria está hipointensa después de dar un material de contraste que es gadolino. Si sí está hipointensa o si sí mide más de 6 milímetros, eso sugiere que el paciente tiene un adenoma. Esto confirma que el paciente tiene un adenoma, o sea, enfermedad de Cushing. Si vemos una lesión que es menos de 6 milímetros, si la lesión es menos de 6 milímetros, no se va a ver en la resonancia magnética. Y entonces, ¿cómo lo vamos a confirmar? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es estimulamos al paciente con hormona liberadora de la corticotropina. Y luego vamos a medir la concentración de ACTH en la sangre y la concentración de ACTH en el seno venoso petroso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la concentración de ACTH en el seno venoso petroso menos la concentración de ACTH en la sangre. Esto se llama gradiente de ACTH seno venoso petroso menos ACTH en la sangre. O sea, gradiente seno venoso petroso periférico. Periférico es en la sangre. En la sangre, por ejemplo, de una arteria de aquí. Entonces, si este valor, el hacer la ACTH en el seno venoso, petroso menos la ACTH en la sangre, en una arteria periférica, si ese valor es un valor normal, eso sugiere que el paciente tiene una producción ectópica de ACTH. Entonces, si este valor es un valor normal, eso sugiere que el paciente tiene producción ectópica. Valor normal, producción ectópica. Si este es un valor aumentado, eso sugiere que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Aquí valor aumentado, adenoma de la pituitaria. Valor normal, sugiere producción ectópica y la tenemos que confirmar con tomografía. Y entonces ya si confirmamos que tiene un adenoma, entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces ya vimos sospecha con estudio de laboratorio. Y luego ¿cómo lo confirmamos? Con tomografía computarizada o con resonancia magnética. Y si
Aquí no vemos nada, hacemos el gradiente del ACTH en el seno venoso petroso y en la periferia. Y ahora sí llevamos al tratamiento. Entonces, si tenemos un adenoma o un tumor de las glándulas suprarrenales, de la corteza de las glándulas suprarrenales, hacemos resección. Nada más de donde tenemos el tumor, resección. Y si tenemos hiperplasia, como la hiperplasia generalmente es bilateral, tenemos que quitar las dos glándulas. Pero si quitamos las dos glándulas, tenemos que dar reemplazo de hormonas. Glándulas, damos reemplazo de hormonas. Ahora hay veces en donde cuando tenemos un tumor de las glándulas, de la corteza de las glándulas suprarrenales, muchas veces vemos el tumor, lo quitamos, pero ya el paciente tiene metástasis y no es tan fácil encontrar en dónde está la metástasis para quitarla. Entonces lo siguiente que hacemos es damos un medicamento que impide la síntesis de esteroides, que esté en donde sea que estén las células tumorales ya de forma de metástasis, vamos a impedir que produzcan cortisol. Y esto es un medicamento que se llama mitatona. Aquí está, mitatona. Y si tenemos un paciente que tiene adenoma de la pituitaria, lo que vamos a hacer es resección quirúrgica y tenemos que quitar la pituitaria, resección quirúrgica. Ahora hay veces donde a los pacientes no se les puede hacer la resección quirúrgica o hacemos la resección quirúrgica pero muchas veces te queda una que otra célula maligna. Y en este caso lo que podemos hacer es damos un medicamento que es análogo de la somatostatina, que es pesireotida. Aquí está. Pesireotida o, no es O, aparte vamos a dar mifepristona, que es un antagonista de los receptores de glucocorticoides, mifepristona. Y como vamos a quitar la pituitaria, tenemos que dar reemplazo de hormonas. Si es un paciente que viene con un tumor productor de ACTH de forma ectópica, lo que hacemos es resección quirúrgica. Aquí, resección quirúrgica. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.